Hoy Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Careaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se calle. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Buenas tardes, oyentes de Radio Caput. Esto es Hasta que todo sea como lo soñamos. Mi nombre es Ricardo Capdevila y pretendo acompañarlos en esta hora de viernes para contribuir en la reflexión. En este programa tendremos una invitada especial, Beverly King, sobre la que vamos a arribar el tema de la deuda con el fondo y el tema económico. Agradecemos a todos los integrantes y técnicos de esta querida Radio Caput, al que dirige el emprendimiento, Juan Martín Ramos Padilla, a Martín Loza, que nos atiende el tema como operador técnico, Tatiana Ibarra, Jorge Pardés e Ignacio Sábato. Bueno, a la reflexión de hoy la titulo El campo popular en un cul-de-sac. Que la democracia está en crisis y que la derecha se apoderó de los resortes y herramientas para su manipulación desde 1955, creo que podemos afirmarlo. Fue mutando con el uso de militares, mercenarios infiltrados como funcionarios o legisladores, luego fue la justicia y más tarde los medios de comunicación. En urbanismo, cul-de-sac es una calle sin salida, también conocida como callejón sin salida. Es en donde nos encontramos como campo popular. Hace años vengo escuchando que es imprescindible la unidad y la organización, pero el campo popular en este derrotero cada vez está más fraccionado, más atomizado, con dirigentes más preocupados en su ombligo que en un proyecto de país. Hoy quienes llegan a un cargo de gestión o como legislador necesitan una visibilidad que requiere de financiación. Pocos llegan como producto de la militancia territorial o quienes tengan una visión y objetivos soberanos de un país independiente, productivo y pujante, con innumerables riquezas con las que incluso si nos bloquearan podríamos sobrevivir. Esa financiación seduce a muchos ambiciosos mercenarios que son capaces de atarse termos en la cabeza y someterse a hacer y decir lo que les manden. Otros, de saco y corbata más prolijos, luego de candidatearse a presidente, en silencio, van a asesorar a fondos buitres, pero siguen en la rosca de las decisiones. Hoy tenemos que preguntarnos quién financia al candidato para saber qué grado de independencia tendrán las decisiones. Tenemos que preguntarnos si es democracia la proscripción de la principal dirigente de la oposición nacional, que es además
quien participa de la construcción de las listas bajo la supervisión del asesor de los fondos buitre, que aunque se autoexcluyó de las listas, tiene el poder en sectores estratégicos como transporte y energía, incluso en el actual gobierno. Tenemos que preguntarnos, ¿quién procesará los cómputos en los actos eleccionarios de septiembre y octubre? En una nota del 10 de mayo de este año, en el medio Letra P, dice que el Correo armó una licitación secreta entre MSD, Angelici, Indra y Smartmatic, 3 compañías que harían el cómputo de los votos. Y al día de hoy no se sabe públicamente a quién le corresponderá. ¿Por qué no delegar? ¿Por qué delegar en estas empresas, privadas, con prontuarios de fraude, el recuento de votos, cuando tenemos profesionales e instituciones como las universidades, que serían mucho más transparentes, y con lo que gastaría el gobierno en las privadas, estos organismos podrían recuperarse de su caótica situación? Tenemos que preguntarnos, más allá de que estas elecciones son de medio término o legislativas, si elegiremos o haremos opciones, dado que hace tiempo debemos optar por el menos malo. Votamos caras, votamos nombres que tuvieron alguna visibilización mediática. No votamos proyectos ni militancia territorial que muestren un compromiso con el país que aspiramos a ser. Tenemos que preguntarnos si la ausencia de votantes se incrementará y si eso es lo que busca la derecha para gobernar con un núcleo duro del 15%, que son los beneficiarios del proyecto de la gestión actual. ¿Esa ausencia estará en relación con la incertidumbre generada por el campo popular que accede a las opciones votables? O dicho de otra manera, la ausencia no es la resultante de la frustración de una ciudadanía que ve en las opciones dentro del campo popular como una imposición de mediáticos sin proyecto ni compromiso de confrontación con quienes nos saquean y empobrecen concentrando la riqueza? Tenemos que preguntarnos si desde el campo popular no tendremos que impulsar una democracia participativa y restringir la delegación de la representación a quienes dicen representarnos. Hasta acá, más preguntas que certezas. ¿Qué hacer entonces en septiembre y octubre? Fundamental, ir a votar. Por opciones que tengamos, aunque no nos convenzan, en contra de este proyecto de modelo de saqueo y fuga. Es imperioso no legitimar esta gestión. Aunque existan riesgos de fraude, debemos ser mayoría en rechazar en las urnas a este Ejecutivo Nacional que cree tener una hegemonía solo respaldada por los medios de comunicación mercenarios. No yendo a votar, además de mostrar rebeldía, quienes la tengan, ayudan a esta derecha a ganar con un núcleo duro para quien gobierna, por una patria con justicia social, soberanía económica y libertad política. Seguiremos manifestándonos en la calle como forma de ejercer el poder popular. De mi guitarra, de tu gobierno,
estallido, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Y si te viene alguna duda, che, ven y agarrala que está dura. Si esto no es una dictadura, vamos carajo. Se viene el estallido, se viene el estallido de mi garganta, de tu infierno también. Vamos, se viene el estallido, se viene el estallido de mi garganta, de tu infierno también. Y ya no hay ninguna duda, se está pudriendo esta basura, fisura ya la dictadura del rey. Volvió la mala, fue corta la primavera, cerdos miserables, comiendo lo que nos queda, se llevaron la noche, nuestra última alegría, gente poniendo huevo para salir de esta arena. Se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Y ya no hay ninguna duda, se está pudriendo esta basura. Si esto no es una dictadura, ¿qué es? ¿Qué es? Bueno, estamos de regreso después de este tema muy actual que estamos viviendo en esta semana muy movida de la gestión de este gobierno. Veníamos con una semana de bicicleta financiera, una semana anterior con bicicleta financiera, preocupados por el dólar. Y ahora, bueno, temas judiciales que manchan a este gobierno, pero que me preocupa más la impunidad que va a generar todos estos hechos tan pornográficos desde el punto de vista político, que nos deterioran como nación, nos deterioran a la investidura presidencial y a todas las instituciones nacionales. Pero bueno, presentamos a nuestra invitada, Beverly King, economista, coordinadora del colectivo Diálogo 2000 y docente de la Cátedra de Cultura por la Paz y los Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, referente de la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda y de la red Jubileo Sur Américas. Bienvenida, Beverly. Gracias. Un gusto tenerte acá. Y evidentemente el tema que nos convoca es este sometimiento al que nos acostumbraron a tener para manipularnos, para condicionarnos, para saquearnos. Estamos en una situación en donde después de haber cancelado la deuda con el Fondo Monetario allá por la época de Néstor Kirchner, nos volvieron a endeudar con el fondo, más allá de la deuda interna, que siempre fue un instrumento económico para financiar proyectos o para financiar corrupción también, a los que nos tienen acostumbrados nuestros dirigentes, no solo los nuestros, sino los opositores, pero que evidentemente hoy tenemos un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y un endeudamiento interno excepcional, con tasas siderales que no sabemos en qué va a terminar toda esta bicicleta financiera del ciclista Caputo. No sabemos, pero lo hemos vivido. Sí, sí. Lo hemos vivido ya más de una vez aquí en el país.
Y sí, me parece muy importante, digamos, empezar por ahí, hablando de la deuda como herramienta de sometimiento. Exacto. Trabajo desde hace muchos años con Adolfo Pérez Esquivel y él siempre le gusta decir, la deuda es una forma de esclavitud moderna. Tal cual. Y es eso. O sea, cuando escuchamos en el Congreso que se discute, digamos, si vamos a pagar un mínimo, hacen una mínima recomposición de las jubilaciones o, digamos, la provisión, los programas, digamos, para discapacidades, y que eso no se puede hacer porque va a afectar el equilibrio fiscal. Y parece que ya el equilibrio fiscal es lo que manda, digamos, todo. Y parece que hay una sola manera de llegar a un equilibrio fiscal, que es cortando los gastos que tienen que ver con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y el bienestar del pueblo, la posibilidad de una economía que funciona. O sea, no se habla de que se puede incrementar algunos impuestos o por lo menos quitar las exenciones que tienen gente como Galperín, Mercado Libre, o sea, como que equilibrio fiscal, nuevo Dios. Pero lo primero que hizo este gobierno fue eliminar prácticamente el bienes personales, que era un impuesto que su recaudación era superior a todo al aumento de jubilados que se pretendía dar. Sí. Evidentemente, y al de la emergencia de capacidad, cubría todo eso. Y sin embargo, se benefició. Recién se quitó retenciones en agroindustria, digamos, y mega minería. Digamos, o sea, tenemos un cuadro donde tenemos, y yo creo que el pueblo argentino tiene harta capacidad de mirar más allá de ese discurso y entender, digamos, que el problema, digamos, no somos nosotros. No son los programas sociales, no son, digamos, en economía que tienen que ver con apoyar la universidad, que la universidad puede funcionar, que los hospitales de niños pueden funcionar. Eso no es el problema. El problema son los amigos del poder que están llevando en pala, digamos, en su bolsillo. El saqueo. Y eso lo hemos visto muchas veces, y eso lo tenemos que parar. Y creo que es muy importante que cuando pensamos el Fondo Monetario, la deuda en sí, digamos, hay esa noción, al presidente le gusta hablar del riesgo cuca. Pero, digamos, me parece que aquí lo que tenemos es el cuco de la deuda, que ponen ahí y dicen, eso no se puede tocar, eso hay que pagar. Y no, ahí es donde tenemos que empezar. ¿Por qué pagar lo que nosotros no debemos? Y que no tenemos certeza de dónde fue ese dinero, porque fue para fuga. O sea, la deuda de Macri con el Fondo Monetario Internacional, así como vino, se fugó en billete dólar. Evidentemente, eso fue para poder compensar la bicicleta financiera que se hizo con bonos en la época de Macri. Caputo. Claro, el anterior de Caputo, en la etapa anterior de Caputo. Y, a ver, me temo que esta bicicleta financiera se va a tratar de pagar de la misma manera. Ahora, ¿los dólares de dónde van a aparecer? Todavía no tengo certeza. Pero yo creo que si no se canjea por dólares, se va a canjear por recursos. Y eso también es preocupante, porque si no aparecen los dólares, ¿con qué se va a pagar esa deuda? Lo preocupante es que seguimos pagando desde hace años. Tal cual. Vamos, aunque sea, volvemos a la dictadura, mediados de los 70, para no ir más atrás y reconocer que efectivamente, digamos, hay deudas que no se pagan nunca. Las deudas coloniales con los pueblos originarios en nuestro país, que están en todos los puntos cardinales del país, digamos, luchando por su territorio, en defensa del agua, en defensa de la vida. Bueno, ese no se habla. No se habla de la deuda ecológica, que es generado también por este modelo productivo que manda y impone la deuda financiera. Pero bueno, volvemos un momento a la dictadura y pensamos que la deuda que se fue acumulando en ese tiempo, y lo tenemos muy claro, digamos, alguien que conocía bien lo que se hacía,
Martínez Dios, José Alfredo, sabía de qué se trataba y decía con toda la letra que Argentina se endeudó en ese momento para que el sistema financiero internacional no entraba en crisis. Ah, mira. O sea, no se endeudó para promover el desarrollo, el bienestar, digamos, es obvio. Sí, se endeudó para agilizar un mecanismo represivo bastante importante que era clandestino, digamos, en los números. Se endeudó en ese momento, digamos, la mayoría de las empresas públicas sin que esa plata le llegara a las empresas públicas. ¿Para qué? Para que después, con el deterioro del servicio altamente endeudado, tenía todos los argumentos para privatizarlos. ¿Y quiénes lo compraron? ¿Quiénes lo habían endeudado? El país, durante la dictadura. Digamos, y esa bicicleta es la que sigue rodando. Cuando miramos efectivamente, digamos, todos esos dólares que ingresó del Fondo Monetario durante el gobierno de Macri y que se fugaron antes de que se fueron, ¿a dónde fueron? Bueno, fueron a los mismos bolsillos que se había endeudado el país en la dictadura, que beneficióse de las privatizaciones de los años 90, y también del colapso en 2001 y llegaba a este momento. O sea, seguimos nutriendo una casta increíble. Y además de esta casta queda. Y además de todo eso, hubo empresas nacionales beneficiadas por que las devaluaciones se estatizaba deuda. Entonces, totalmente. Deuda que tenían las empresas privadas, entre las que estaba Franco Macri, padre del presidente. Techín. Bueno, empresas nacionales que hoy siguen haciendo el mismo proceso. Y que se endeudaron en dólares ahora. Y vamos a ver si no le reclaman al país que le resarza de ese para pagar ese endeudamiento con dólares más baratos. Sin duda. Porque para devolver semejantes deudas por las que se endeudaron ahora, van a acudir al Estado para que le facilite dólares baratos. Y bueno, y este es el núcleo del problema. Digamos, no somos nosotros el problema, es al revés. Y esto, digamos, tenemos muchos años y muchos movimientos y organizaciones en Argentina han luchado para que se investigue la deuda. No se puede olvidar nunca de la tarea, digamos, titánica, patriótica, de verdad, que llevó adelante Alejandro Olmos. Por supuesto. Que llegó hasta el año 2000, cuando la propia justicia argentina, el Poder Judicial argentino, reconoció, sí, efectivamente, tarde, digamos, pero lo reconoció. Aquí, digamos, tenemos un montón de arbitrariedades, casi 500. Lo que no se hizo en ese momento, obviamente, y sigue faltando, es hacer justicia. O sea, el juez en ese momento, con esas constataciones y esas evidencias, esa prueba, tenía que haber anulado ya esa deuda. No, lo seguimos pagando. No llevó a nadie detenido, o sea, no hay nadie sancionada, no obstante el hecho de que son crímenes contra nosotros que siguen cometiéndose, porque es una continuidad desde esa deuda. Y lo que estamos viviendo en este momento, lo que se ha incrementado la deuda en los últimos 4 semanas, digamos, en el último mes, digamos, no tiene nombre, digamos, y el gobierno, digamos, hace gala de que, digamos, el país va a ir al diablo porque se hizo... Por el riesgo Cuca. Sí, el riesgo Cuca, y, digamos, se ha tocado el equilibrio fiscal. No habla del hecho de que lo que se ha incrementado, el pago de intereses en este último mes, y lo que se ha hecho en lo que va de este año, es para mantener el valor del dólar. Multiplica por varias veces lo que sería el costo de subir las jubilaciones, la emergencia, digamos, en discapacidad, en pediatría, en universidad, según lo que se aprobó en el Congreso. O sea, hay que mirar para otro lado, hay que mirar para el sitio. Beverly, lo que se gasta en jubilación, en pagos de jubilación mensual, hoy representa el 25% de la deuda financiera de la bicicleta de Caputo. Hoy. Sí.
El 25% es el pago de jubilaciones. O sea que el incremento por bicicleta financiera que está teniendo en el último periodo de mes fue 3 veces más el pago de jubilaciones. O sea que es una locura. Es locura total. Y yo creo que es muy importante que traemos a la mesa, digamos, un aspecto más de esta locura, que es la decisión del gobierno de avanzar con la privatización de la provisión de agua y saneamiento. AISA. Aquí, digamos, tenemos todavía, digamos, empezamos a levantar, digamos, una campaña al respecto, porque, digamos, no puede ser que volvemos a hacer lo que se hizo en los 90, que es exactamente lo que se está planteando, digamos, con incluso Sturzenegger, que le encanta, digamos, cortar y pegar, digamos, va a los discursos viejos, las leyes viejas, lo corta, lo pega, bueno, exactamente a eso. Si uno escucha, lee la justificación que el gobierno está poniendo para la privatización de AISA, es calcado de lo que se dijo en los años 90, cuando se privatizó Obras Sanitarias de la Nación en el año 93. ¿Y qué sé yo? Bueno, que la empresa está muy endeudada, el país está en crisis económica, digamos, se gasta mucha plata, nosotros necesitamos venderlos, digamos, para tener ese ingreso de divisas, ojo, para poder pagar la deuda, porque el próximo año los vencimientos de la deuda se van al cielo. Y no hay fuerza del cielo para pagarlo, digamos, somos nosotros. No, es que no hay forma Pero de pagarlo. con esto de AISA, digamos, se privatizó, digamos, en exactamente los mismos términos y contextos que lo que el gobierno está planteando hoy. ¿Y qué pasó? En los años de servicio que tenía AISA, la tarifa se multiplicó por 4 o más veces lo que fue la tasa de inflación en ese periodo. Y el servicio fue un desastre. Desastre. No. Digamos, y que estaba en lo riesgo. que tenía, digamos, que mantener el servicio no se mantuvo. Lo que tenía que expandir el servicio, sobre todo hacia el sur, en el conurbano, no se expandió. No se hizo tampoco. Un desequilibrio hídrico, digamos, entre la provisión de agua y saneamiento, por lo cual había, digamos, restos fecales, digamos, por la calle, digamos, o sea, un desastre, no solamente en términos económicos para el consumidor, para el usuario, digamos, sino pero la calidad de vida, la calidad de salud, de vida. estamos hablando. Y hoy en día lo que se está planteando es hacer exactamente lo mismo. Ya se ha sacado un decreto de necesidad de urgencia, que ya sabemos, digamos, no tiene ni necesidad ni urgencia, Por pero supuesto. el decreto está, hace falta que el Congreso intervenga, digamos, para efectivamente rechazar ese decreto nacional de necesidad de urgencia. ¿Y qué hace ese decreto? Determina, por ejemplo, un marco regulatorio nuevo, donde se rebaja la calidad de agua, se rebaja los controles sobre la operación, se permite, digamos, aumentos permanentes de la tarifa sin control prácticamente, y se permite el corte de servicio, entre otras cosas, digamos. Y estamos hablando aquí de un derecho humano fundamental. Y que no tenemos escasez de agua potable. Sin agua, o sea, no hay vida. Pero y detrás de eso también, que hemos escuchado, que hemos aprendido, digamos, en estos días, digamos, que el gobierno salió en primer momento a decir que, digamos, estaba muy contento, que le parecía que la empresa israelí de aguas Mekorot estaba interesado en comprar AISA. Bueno, la empresa tenía que salir a decir, no, señores, nosotros somos una empresa estatal y está en contra de nuestro estatuto, no vamos a comprar. Pero se deslizó algo que hasta ese momento no estaba público, que deslizó, digamos, que Mekorot efectivamente venía gestionando, digamos, asesorando a AISA. Y se ha hecho, digamos, ya las consultas respecto a pedidos las informaciones, y efectivamente hace 2 días llegó la confirmación de parte de AISA que sí, desde noviembre de 2024 la empresa Mekorot, que corta el agua
como una herramienta de De guerra, extorsión en de Gaza. extorsión contra el pueblo palestino, pero no desde 2023, desde hace años. Por supuesto. En 2014 creo que fue un tribunal permanente de los pueblos que condenó ya en ese momento a Mekorot por su utilización de agua como instrumento de guerra. Y esto es quienes están asesorando el proceso de privatización de AISA. Bueno, y acá tenemos que nombrar un compañero que evidentemente Guado de Pedro es el que firmó contratos con Mekorot. O sea, a mí me gustaría que Guado pudiera explicar cuál fue el condicionamiento para firmar esos contratos de cooperación con la empresa Mekorot, en donde implicó a su vez contratos con provincias. 10 provincias. En donde se les dio toda la información hídrica de la provincia para que Mekorot maneje esos recursos. Sí. O sea, aquí estamos con un derecho humano absolutamente vital. Sin agua no hay vida. Hasta la luz eléctrica podemos, digamos, generarla con agua. Pero sin agua no hay. Entonces, una cosa tan estratégica, tan fundamental, y la provisión de agua y saneamiento en esta zona del AMBA, que hoy en día, digamos, es de la empresa estatal AISA, es una de las empresas más grandes de agua en el mundo, por el territorio y por la cantidad de población y la cantidad de industria que y de sirve. recursos que tiene. Lo que nosotros necesitamos, sin duda, digamos, y esto empezamos a ver y invitamos a acercarnos a esta campaña, digamos, a las problemáticas de agua que se enfrentan en muchos barrios, sobre todo en el sur. Lo que necesitamos es ver cuál es el plan de acción, cuál es el plan de trabajo que AISA debe tener y que se ha cortado con empieza con el gobierno de Milei, para extender efectivamente el servicio a aquellos barrios, a aquella población que todavía no tiene acceso, digamos, a la red de agua. De agua y de cloaca. Pero, digamos, tenemos experiencia para saber que la privatización de AISA no va a ser un avance en ese sentido, es un retroceso. Por supuesto, porque, a ver, más allá de las deficiencias que pudiera tener la empresa estatal AISA hoy, yo creo que ceder la soberanía del agua ya es negativo, más allá de lo eficiente que pueda llegar a ser la empresa que la financie, que la gestione. Pero evidentemente, ¿cuál es la necesidad? Si no es solamente una cuestión de hacerse de billetes que pondría supuestamente Mekorot o quien fuera la empresa financiada, la empresa que sería que tendría la gestión, para usarlo en otras cosas, porque no sería para obras. El tema es, esto es el agua. Volvamos a la deuda. El agua es una deuda. Pero, digamos, en eso, lo que estamos viendo, digamos que en 93, como hoy, la deuda es el arma que se utiliza para avanzar este modelo de privatización, para avanzar el saqueo del país. Algunos se recordarán de Henry Kissinger. Lamentablemente un hombre con mucha historia, digamos, y en 76 estuvo todavía, digamos, vinculado al gobierno de Estados Unidos. En 73 está públicamente sabido, documentado, digamos, su intromisión, su responsabilidad, digamos así, en el golpe en Chile, por ejemplo. Y aquí tenía mucho que ver también con lo que pasó en nuestro país durante la dictadura. Pero algunos años después de dejar la administración estatal, participó en una reunión de la Comisión Trilateral, que en su momento fue una comisión que unía Estados Unidos, Europa, Japón, digamos, uniendo élites, empresas, lo que sea. Y lo dijo con mucha claridad. En ese momento, 85, estábamos en medio de la década de la década perdida por la deuda, y dijo, no hay problema si no se puede pagar la deuda. Se puede pagar con las empresas públicas.
no era interés de cobrarla. Y digamos, vaya, te someter. pasa, de ahí a una década, no solamente en Argentina, sino en la mayor parte de países de América Latina, en varios países de África y también de Asia, es exactamente lo que se hicieron. Nosotros pagamos con las empresas públicas y seguimos con la deuda. Y hoy en día, algunos recordarán, hace 2 años, tal vez 2 años, vino una mujer, se llama Laura Richardson. Y hace unos días vino su reemplazo, no me acuerdo el nombre, digamos, disculpe, pero sí. Comandante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el sur. Yo la he nombrado en programas anteriores. El Comando Sur. ¿Y qué dice Laura Richardson? Bueno, sí, digamos, intereses Estados Unidos tiene en América del Sur. Supuesto. América del Sur tiene agua, en primer lugar, tiene minerales, litio. Tiene petróleo, tiene litio, digamos, tiene tierra, o sea... Tenemos interés. La tenemos muy claro. Tenemos interés en eso. Y la deuda nos lleva ahí, nos lleva directamente ahí. No olvidamos nunca que el Fondo Monetario y el Banco Mundial fueron creados por Estados Unidos, obviamente en acuerdo con muchos otros países, en ese momento saliendo de la Segunda Guerra Mundial, 1944. Y ya cumplieron 80 años. 80 años al servicio de la expansión del poder de Estados Unidos, de la expansión del poder de dólar, y eso es lo que hacen. Y lo que quieren, y lo dicen, digamos, sin pelos en la lengua en este momento, es con total acceso, impunidad, con total impunidad. El acceso es el control de esos recursos, esos bienes naturales. Y ahí estamos, digamos, como pueblo, como organizaciones, como movimiento popular, efectivamente. Necesitamos unidad, necesitamos organización, pero también necesitamos tener muy claro que estos son los desafíos. Entonces, nuestro proyecto tiene que ver, digamos, un proyecto de buen vivir para todos. Pueblos con la naturaleza, reconociendo que somos parte, reconociendo que tenemos la capacidad de hacer otra economía y sobre todo reconociendo que se puede no pagar la deuda. Eso, digamos, es fundamental. Ese riesgo cuco de la deuda, digamos, la tenemos que superar. Por supuesto. Porque, digamos, haciendo auditorías, sanciones, anulando, digamos, deudas que son fraudulentas, estafas. Estos acuerdos con el Fondo Monetario, estos últimos de Macri, digamos, de Fernández y ahora de Milei, no tienen sus papeles en orden. Beverly, me quedo con esto. Se puede no pagar. Se puede vamos no a hacer pagar. Vamos a hacer una nota que está en el teléfono. Joel Esberdi, que es abogado de vialidad y que han tenido de alguna manera con el veto, mejor dicho, con la intervención del Congreso ayer, dieron de vuelta el decreto que había propuesto Milei para anular o vaciar Vialidad Nacional. Joel, ¿estás en línea? Hola Ricardo, ¿cómo te va? Buenas tardes, compañero. Saludos a toda la mesa. Gracias. Bueno, contanos qué pasó ayer en el Congreso y cuál es de alguna manera, la novedad que tenemos, como buena noticia, digo. Bueno, ayer en Senado, en el recinto, se votó por la legalidad o no del decreto 461, que fue el decreto que pretendió disolver a Vialidad Nacional, decreto que se dicta dentro de la norma de las extraordinarias, de los poderes extraordinarios que supuestamente le cedió el Poder Legislativo en su momento, cuando inició este gobierno su gestión. Bueno, nada, allá por julio de este año salió el decreto, el 461, como bien digo, que disolvió organismos tanto como Vialidad, como la Agencia de Seguridad Vial, y bueno, y otros más. Esto fue, en diputados lo vetaron en su momento, lo rechazaron, y bueno, ayer la buena noticia fue que el Senado también siguió la misma tónica y rechazó. Ahora, esto es una victoria, una batalla, pero no es la victoria de... ¿Cómo se recompone lo que se deshizo en estos días desde el decreto?
la realidad es que gracias a un amparo, la realidad es que varios amparos se presentaron, pero el primero que tuvo su fruto fue el amparo del SEVINA, de uno de los sindicatos de vialidad, que lo presentó en el marco de San Martín, de la jurisdicción de San Martín, de la doctora Martina Font, y que dictó la medida cautelar, le hizo lugar a la medida cautelar de 6 meses no poder tocar ni modificar la situación de los trabajadores. Okay. Pero, como te digo, ayer, ni bien se logró en Senado que se deje sin efecto el decreto 461, salió Caputo a hacer una nota donde dijo, que hoy salió en Perfil, en el diario Perfil, que ellos igual van a seguir avanzando, igual van a ir contra los trabajadores. De hecho, en la Agencia de Seguridad Vial pasaron a cesantear a todo el personal permanente, de planta permanente, y a todos los contratados los desvincularon. Y eso, o sea, la decisión del Congreso no tiene implicancias, o el gobierno puede vaciar igual las instituciones sin decreto que los respalde. A ver, una cosa es el decreto delegado, el cual lo autorizó a hacer intrometerse en ciertas cuestiones legislativas, en su momento el Congreso. Ahora, haciendo el control justamente de las acciones que hizo el Poder Ejecutivo en el marco de la delegación que tuvo legislativa, ayer lo rechazaron. Ahora bien, el Poder Ejecutivo es el que tiene el control y la gestión, entonces ellos pueden disponer de achicar un organismo del Estado, cesantear personal de trabajadores. Okay. Entonces estamos en un vilo, porque ellos, ¿qué van a hacer? Ahora, en función de que no pueden disolver la vialidad nacional, lo que van a hacer es vaciarla, hacer una cáscara vacía, con poco personal. Bueno, sí. Es lo que viene haciendo este gobierno, entrometiéndose en distintas cuestiones que tienen que ver con el bienestar del Estado y con lo bien que hace el Estado en cuestiones como, por ejemplo, el cuidado de la ruta, ¿no? Sí. O sea que ellos van a seguir adelante con el vaciamiento del Estado. Más allá de que el decreto se haya dado vuelta, ellos van a seguir. Por lo tanto, no sé, ¿hay alguna decisión gremial que se va a tomar desde Vialidad como para iniciar medidas de fuerza? Bueno, por el lado judicial hay una medida cautelar que está esperando resolución de la Cámara Laboral. Después tenés el fallo de la medida cautelar de la doctora Font en San Martín. Y bueno, y los sindicatos están en estado de alerta, porque una cosa es que no puedan disolver Vialidad Nacional y otra cosa es que ataquen a los trabajadores, que dejen sin funciones al organismo, que no se haga un cuidado de ruta. Tengamos presente que Vialidad Nacional es tan importante tanto para el turismo como para la comercialización, para el crecimiento de la economía, como para la conectividad de los pueblos. Hoy Vialidad Nacional es esencial para el traslado de las mercaderías de lugar a lugar, o para no dejar a los pueblos más alejados de la metrópolis, alejadas justamente del crecimiento y de las cuestiones económicas productivas. Bueno, a ver, Joel, te vamos a invitar a que vengas acá al piso y que nos desarrolles un poco más el tema. Arreglaremos para el viernes próximo, para el otro, para que estés acá presente. Te agradecemos la comunicación y bueno, esperemos que esto se pueda encaminar y que este gobierno deje de depredar el Estado desde adentro, como el topo que pretende ser Javier. De todas maneras, está la invitación cursada y te comprometo a que en algún próximo viernes estés acá. Dale. Vamos a ver si el viernes que viene puedo o el otro. Dale. Ya lo había hablado con vos en su momento. Como algo para cerrar nada más. Dale. Este gobierno no solamente está entregando al Estado, a las situaciones que tienen que ver con la productividad, con la industrialización del país, sino también la soberanía, cuestión que vos estás muy implicado también, como yo, hemos estado hablando escondidos los dos, y vemos cómo van depredando cada vez más el territorio nacional, y bueno, esto hay que tomar conciencia, hay que empezar a salir a la calle, a militar y hacer que esta gente se vaya, porque si no nos va a quedar patria. Gracias, Joel, por tu participación y tu militancia.
Gracias, querido. Un fuerte abrazo. Igual, gracias. Bueno, es evidente de que la situación del Congreso, el gobierno pretende minimizarla o ningunearla, siguiendo adelante con medidas que evidentemente el propio Congreso está rechazando. Entonces nos deja para pensar si este gobierno no busca bloquear el efecto del Congreso, lo está logrando o lo está tratando de lograr con los vetos, por ejemplo, de las leyes que benefician a la ciudadanía, más allá de que estos vetos sean reafirmados por el Congreso con más de 2/3, como el de discapacidad que fue el día miércoles. Vamos a ver cómo reacciona ante esa negativa del Congreso en permitirle al gobierno esta necedad de cortar fondos imprescindibles para personas vulnerables. Bueno, pero volviendo con Beverly, hablando de deuda, yo te hago una pregunta. Cristina está proponiendo una negociación de la deuda en base a lo que Macri pidió y que el fondo debía haberle solamente dado la participación de algo que como país teníamos derecho a recibir 4.000 millones de dólares, una cosa así. Pero se recibió 10 veces más. Yo soy de la idea de que si la deuda es ilegal, no hay que reconocer ni los 4.000. Pero ¿qué tipo de viabilidad se puede dar en una propuesta de este estilo cuando en realidad muchos de los funcionarios, incluso Guzmán, que hizo la renovación de la deuda, que legitimó la deuda de Macri, generada por Caputo, que hoy lo tenemos como ministro, pero ¿qué posibilidad, qué viabilidad hay como para que esa negociación pueda prosperar? Yo creo que ninguna. Y creo que lo importante es pensar y enfocar efectivamente ahí lo que dices. El acuerdo, digamos, del Fondo Monetario con Milei, el acuerdo con Fernández y el acuerdo con Milei, o sea, Macri, digamos, Fernández y Milei. Ninguno de esos acuerdos vino en beneficio del pueblo argentino. Entonces, desde ahí, lo que podemos decir como mínimo para empezar es que esta no es una deuda pública, porque no vino para el público. Vino para pagar el fondo, para pagar, digamos, a los amigos de Caputo, para entregar efectivamente, para seguir nutriendo, digamos, la misma capa de la casta financiera que desde tiempo, por lo menos de la dictadura, digamos, se viene cavando, digamos, este sistema, consolidando este mecanismo de saqueo permanente de la riqueza que producimos. Y por eso vemos que son los mismos actores quienes se endeudaron en la dictadura, quienes se beneficiaron con la privatización de las empresas en los 90, quienes se beneficiaron del colapso, digamos, en el 2001, quienes llegaron, digamos, a comprar los bonos de 100 años de Caputo, digamos, en 2017, sabiendo como hoy que no había manera de pagar eso. Pero sí, ellos, digamos, siguen ganando y nosotros seguimos pagando. Entonces, digamos, eso, reconocer que no es una deuda pública. Y el Fondo Monetario, obviamente, digamos, no le va a gustar. Ni ninguno de los fondos de inversión, digamos, como digamos, que tiene, digamos, ni los bancos ni los grandes capitales que tienen, digamos, en sus portfolios las deudas de Argentina, los bonos. Pero es un derecho soberano nuestro como pueblo y como país de poner en primer lugar lo que son
las obligaciones del Estado para cumplir con nuestros derechos humanos, al agua, a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, a una jubilación digna. O sea, esas son obligaciones del Estado. Y según el derecho internacional son obligaciones prioritarias. Tiene que tener primacía sobre cualquier contrato comercial de venta de bonos, etcétera, Sí, etcétera. o de compromiso. O sea, estamos de acuerdo. Y también tenemos que recordar en este momento que este país entró en un no pago impresionante a fines de 2001. Algunos recordarán, digamos, todo el Congreso de pie aplaudiendo. Digamos. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Caímos del mapa? No. ¿Desaparecimos como país? No, digamos, el hecho de dejar de pagar sobre la mitad de la deuda, porque no se dejó de pagar todo, pero el hecho de dejar de pagar sobre la mitad de la deuda permitió que la economía en ese tiempo empezaba a reencaminarse. Lamentablemente no se tomó en ese momento el atrevimiento, digamos, no se vio la necesidad, no se avanzó en un cambio, una reestructuración fundamental del modelo productivo. ¿Por qué ese es el problema? Tenemos hoy por hoy un modelo productivo que está orientado a hacer ganancias financieras, no a asegurar los derechos básicos a la población, ni el cuidado y el respeto a la naturaleza. Tenemos todavía Entonces la deuda tiene que cambiar esto. Tenemos todavía la ley de Martínez de Oz de entidades financieras. Efectivamente. Entonces, estas son las cosas que tenemos que cambiar. El hecho de que seguimos cediendo jurisdicción a los tribunales internacionales, por lo cual tenemos, por ejemplo, todo este rollo ahora con las acciones de YPF. Bueno, es un saqueo permanente. Y esto no se cambia de a poquito. No. Recuperar la soberanía. Cambia de cuajo. Recuperar la soberanía es el y coraje en que eso, necesitamos. Digamos, tenemos muchos a nuestro favor. Tenemos muchos derechos en la normativa nacional y lo que es normativa internacional. Tenemos capacidad de recurrir, digamos, a ese derecho para defender nuestros derechos, para defender nuestra soberanía. Tenemos necesidad, con el nivel de empobrecimiento en la población, con el nivel de saqueo, con el nivel de contaminación del agua, digamos, o sea, tenemos una serie de cuestiones que nos da también, digamos, no solamente la necesidad de avanzar en defensa de nuestros derechos, pero también nos da un respaldo adicional en cuanto a lo que es la defensa y el control de esos recursos. Entonces, digamos, la deuda apunta a que seguimos esclavizadas y va para adelante. Y la esclavitud, digamos, no, es como, podría decir, como la maternidad, digamos, o sea, no puede estar embarazado a poco. Digamos, estás endeudado hasta aquí o salís. La esclavitud es eso, o rompés con eso o seguís esclavo. Puede estar un poquito mejor hoy, un poquito mejor ayer, pero seguís esclavo. Y si nosotros queremos ser libres, queremos de verdad, digamos, construir esa libertad, digamos, no hay manera de avanzar desde Argentina sin cortar de cuajo con esta dominación, con esta herramienta de dominación. La libertad que propone mi ley es el sometimiento del pueblo. Efectivamente. Evidentemente, me quedo con esto, Beverly, se nos fue el programa. Realmente un gusto haberte tenido acá. Gracias. No sé si querés decir algunas palabras finales, pero evidentemente yo creo que la deuda es sometimiento. Y desde el momento en que el pueblo no reaccione y nos rebelemos ante el pago injusto y los ajustes injustos que nos proponen para pagarla, evidentemente estamos en problemas. Yo creo que la única cosa que se puede terminar de agregar es que sí se puede, podemos. Y invitamos desde luego a todos quienes quieren sumarse en esta lucha de autoconvocatoria. ¿Querés dar alguna red? Nos encuentra como autoconvocatoria deuda en todas las redes, un espacio abierto, un espacio amplio, para seguir trabajando sobre esta problemática, luchando contra esta problemática, seguros y absolutamente convencidos que podemos cambiar
este rumbo. Y lo tenemos que hacer. Gracias, Beverly. No, a vos. Y nos encontramos en las calles. Eso, como nos encontramos como todos los siempre. días. Bueno, ahora vamos con un video que evidentemente muestra un poquito la realidad que estamos viviendo. ¿Saben cuánto se le dejó de cobrar a los ricos? La rebaja del impuesto a los bienes personales, el 0,41. Se le dejó de cobrar impuestos a los ricos y ahora el gobierno dice, no, peligra el superávit fiscal para no darle plata a los jubilados, los que atienden a los discapacitados en la Argentina, los universitarios y la emergencia en Bahía Blanca. El presidente y todos los voceros del gobierno dicen, no, esto es para mantener el superávit, pero ninguno reconoce que el error estuvo en haberle bajado el impuesto a los ricos. Esto no trajo reactivación económica, porque buena parte de esos ricos que pagan menos impuestos a los bienes personales se gastan la guita aprovechando el dólar barato en los viajes afuera. Es entre el 5 y el 10% de la población. Bueno, gracias por estar. El viernes próximo nos encontramos a las 15 horas en Hasta que todo sea como lo soñamos. Gracias. Si me exilé en Madrid y me fui a New York solo porque seguía Perón. Yo vi un sólido futuro artístico y me comí el bajón. Yo tenía 3 libros y una foto del Che. Ahora tengo 1000 años y muy poco que hacer. Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El Zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se calle. Esas cosas. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Y un recuerdo En Caput del Papa Francisco. pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón, son luchadoras, Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre y que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por la madre, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo!
Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis toda